Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y al segundo vídeo de esta semana. Como sabréis, cuando dejé de subir El Ministerio del Tiempo hace unos meses, en caso de que subiese comentarios sobre esa serie, iba a subir siempre un segundo vídeo para que la gente que siga mi canal pero no siga esa serie, El Ministerio del Tiempo quiero decir, no se quede sin ver nada hasta que acabe la temporada. Así que el segundo vídeo que os traigo esta semana es un... bueno, no diría un cuento mitológico, aunque está en esa sección, sino más bien una historia curiosa. De hecho, la sección ahora no va a tratar solo de mitos y folclore, sino también de hechos históricos reales que estén relacionados con alguna historia, película o lo que sea. En este caso, una película. Hace cosa de un mes vi la película de La Momia, la de 2017, y me decepcionó bastante. Mezclan un poco pactos satánicos con película de momia en teoría, zombies y Tom Cruise, y el resultado es bastante patético. La cuestión es que mucha gente que sabe de Egipto ha notado que hay cierta similitud entre la protagonista, Ahmanet, sí, los tengo apuntados aquí los nombres porque son un poco extraños, sobre todo porque están en egipcio antiguo. Vale, la protagonista de la película, la momia en sí, Ahmanet, tiene cierto paralelismo con la famosa reina de Egipto, Hatshepsut. Vale, primero os voy a contar un poco la historia de Ahmanet, la de la película, y después os voy a contar la de Hatshepsut y los paralelismos que hay con la de la película. Vale, Ahmanet era la hija del faraón Menektre. Menektre no tenía hijos varones y por tanto había criado a su hija para que le sucediese en el trono. Sin embargo, una de sus esposas, porque los egipcios podían casarse varias veces aunque estuviesen vivas, sus anteriores esposas, tuvo un hijo varón, un pequeño príncipe. Y Ahmanet se dio cuenta de que su padre iba a sustituirla por él. Así que hizo un pacto con Set, que ahí lo hacen dios de los muertos por alguna razón, y consiguió el poder para matar a un bebé. ¡Wow! Y así proteger su posición en el trono. Vale, ahora os voy a hablar de... bueno, luego os pasa todo el rollo de la película, que la matan, la momifican, un montón de cosas y... bueno, no voy a meterme a hablar de la película porque si empiezo no acabo. Vale, ahora os voy a hablar de la historia de Hatshepsut y así veis un poco las coincidencias que hay entre cada una y qué personajes se relacionan con cuáles. Muy bien. Lo primero que debéis saber es que Hatshepsut venía de un linaje muy noble. Era hija del faraón Tutmosis I y de la gran esposa real Ahmes. Ahmes era la hija, según decían, de Ahmos I y su gran esposa real, que era su hermana, porque en Egipto el incesto estaba muy permitido para preservar la sangre noble. Ya vemos después lo que pasó con eso, que empezaron a salir seres bastante extraños. Bueno, la cuestión es que era muy importante que la madre de Hatshepsut fuese hija de Ahmos Nefertari, la gran esposa real, porque esta mujer tenía el título de dadora de herederos, es decir, que sus hijos, por encima de los hijos de todas las otras esposas y concubinas, siempre iban a ser los importantes, los que se convertirían en los siguientes faraones. Luego, Tutmosis I, el padre de Hatshepsut, tenía otra esposa llamada Mut-Nefert, que se decía que también era hija, o por lo menos nieta, de Ahmos I y su gran esposa real, pero no estaba tan claro. La cuestión es que el hijo que tuvo con ella, Tutmosis II, se casó con su medio hermana Hatshepsut y juntos fueron el rey y la reina de Egipto. Tuvieron una única hija juntos llamada Neferura, que luego, según decían, era en realidad la hija de un amante de Hatshepsut, llamado Senenmut. Pero bueno, eso nunca se llegó a confirmar, o sea que la trataremos como la hija del rey. Neferura era una mujer, y como era la hija única, o por lo menos la hija mayor, y la única... bueno, no había niños en ese matrimonio, ¿vale? ¿Queda claro? Incluso si hubiese habido más niñas, no había ningún varón que le dase el trono. Y cuando Tutmosis murió, en teoría, la corona debería haber pasado a Neferura, porque era la hija de la dadora de herederos, que en ese momento era Hatshepsut. Sin embargo, Tutmosis II, que era así un poco pilluelo, había tenido un hijo extramatrimonialmente con una... bueno, no se sabe exactamente qué era. Una mujer de la corte que se hacía llamar Isis, como la diosa egipcia de la magia. Su hijo, que también se llamaba Tutmosis, pasó a convertirse en el faraón como Tutmosis III. La cuestión era que, como
a Hatshepsut no le hacía mucha gracia que su sobrino barra hijastro se convirtiese en el faraón, por no ser hijo suyo. Lo que hizo fue convertirse en su regente, es decir, la persona que reinaba en Egipto por él mientras fuese un bebé. La cuestión es que conforme iba pasando el tiempo, ella fue acumulando más poderes que en teoría deberían quedar en el niño y sus consejeros, hasta que finalmente se declaró a sí misma la faraón de Egipto. Para conseguir esto, en primer lugar, tuvo el apoyo del clero de Amón. El clero de Amón era muy influyente en Egipto porque Amón era uno de los dioses más importantes, era como el dios rey, un equivalente más terrenal del dios Ra, que era el dios del sol. Y por otro lado, también argumentó que era hija de, bueno, que tenía un linaje muy noble y, aun por encima, se hizo disfrazar de hombre, se puso la barba esta postiza que tenían los faraones y se comportó como un hombre, incluso varió su nombre durante un tiempo, quitándole un par de letras si no me equivoco, para parecer un hombre y así ser más respetada, porque claro, en teoría las mujeres no podían reinar en Egipto. Aunque que conste que ella no era la primera. Antes que ella hubo otra reina de Egipto, que fue reina, llamada Nefersobek, que significa algo así como la belleza del dios de los cocodrilos. Bueno, y si haces caso a las leyendas, también hubo otra, antes que esas dos, llamada Nitocris, que sucedió a su padre y acabó con todos los enemigos de la corona ahogándolos. Pero bueno, de esa no está tan clara su existencia, o sea que podemos decir, al menos de forma segura, que Hatshepsut, o Hatshepsut I, fue la segunda gran reina de Egipto. Luego llegó Cleopatra, pero eso fue mucho tiempo después. Vale. Hatshepsut, por último, para terminar de asegurar su posición en el trono, lo que hizo fue declararse a sí misma hija de Amón. Es decir, que cuando fue concebida, el dios Amón tomó la forma de su padre o se metió en el cuerpo de su padre y fue quien dejó embarazada a Ahmes. De forma que eso hacía a Hatshepsut medio diosa o una diosa en la tierra y por tanto tenía más derechos al trono. Entre los faraones era muy común el declararse dioses o hijos de dioses para tener más poder sobre su pueblo, y eso fue lo que hizo Hatshepsut, aunque ya no era tan común en la época por lo que se decía. Vale, ella declaró a su hija Neferura, su única hija legítima, o eso decían, su heredera única, es decir, que planeaba que cuando ella muriese, ella le sucediese en el trono y no Tutmosis, aunque Tutmosis en teoría era el faraón, y por ello muchos piensan que Neferura y Tutmosis tercero, porque hay 3 Tutmosis aquí, se casaron para así cerrar la brecha familiar. Vale, hasta aquí están claros los paralelismos, más o menos, ¿no? Hatshepsut es el equivalente de Ahmanet en la película. Meneftre, joder, qué nombre. Meneftre, el padre de Ahmanet, sería una mezcla de Tutmosis I, el padre de Hatshepsut, y Tutmosis II, el marido de Hatshepsut y el padre de quien le quería quitar el trono, Tutmosis III, que sería el equivalente del Principito. Solo que Hatshepsut, al contrario que Ahmanet, no mató al niño, sino que simplemente lo apartó del poder. Pese a que habría solucionado bastante que el niño hubiese sido encontrado muerto un día, ella respetó su vida, simplemente lo apartó del trono. Ella siempre tuvo mucho apoyo de su gran consejero y, según decían, amante, Senenmut, ay Dios, qué nombres, y también del clero de Amón, que era el que más estaba favorecido durante su reinado. Ella tuvo algunas campañas militares, en concreto creo que fueron 5. Sin embargo, se centró en la paz y en mantener todo lo que tenía Egipto. Lo que hizo fue enriquecer, construir y dar mayor importancia al culto de Amón, que era su dios favorito a estas alturas. De hecho, entre las construcciones que se hicieron durante su reinado están un obelisco que ahora mismo está en Karnak y un templo al que llamó Templo de Millones de Años. La cuestión es que el hecho de que favoreciese tanto al clero de Amón quiere decir que otros dioses se veían menospreciados, en concreto el clero de Osiris, el dios de los muertos. Esto hizo que cuando Tutmosis III fue ganando fuerza en la corte, ellos le apoyasen a él en lugar de la reina. Ella, conforme iba pasando el tiempo, se iba volviendo más débil, mientras que su sobrino cobraba fuerza, y de hecho lo que la remató en el trono, antes de morir incluso, fue el hecho de que su amante y consejero, Senenmut, y su hija Neferura muriesen. Eso supuso un golpe tan grande para ella que terminó por dejarse ir y dejar que su sobrino ocupase el trono. Y cuando finalmente murió,
Tutmosis III pudo declararse definitivamente el faraón. Vale. Neferura fue, según se dice, simplemente la hija de Hatshepsut y no la mujer de Tutmosis III. Sin embargo, hay algo sobre sus esposas que debemos mencionar antes de terminar el vídeo. Tutmosis tuvo dos grandes esposas llamadas Satia, por un lado, que fue la madre de uno de sus hijos, que murió antes que él incluso, Amenemhat, sí, menudo nombre, ¿verdad?, que simplemente tuvo una posición como consejero de ganado, si mal no recuerdo, y luego su otro hijo, su sucesor, Amenhotep II, era hijo de Hatshepsut Merit-Ra. Hatshepsut Merit-Ra, según se dice, era una segunda hija que tuvo nuestra Hatshepsut y que fue la que cerró finalmente la brecha de la familia. O sea, el linaje de Hatshepsut se unió al linaje de Tutmosis III. Sin embargo, esto no queda tan claro. Hay quien dice que Hatshepsut Merit-Ra simplemente era la hija de una enfermera de la corte que, ya fuese por su belleza o por su encanto personal, enamoró a Tutmosis III, y otros piensan que era en realidad Neferura con otro nombre, el nombre que tomó a lo mejor al ser coronada reina. Sin embargo, esto no queda claro porque tampoco se sabe cuánto vivió exactamente Hatshepsut Merit-Ra, mientras que de Neferura sabemos que murió aproximadamente con 20 años, era bastante joven. Bueno, Hatshepsut en cualquier caso dejó una impronta en la corte, ya fuese porque esa reina nueva era su hija o bien porque admiraba tanto a Hatshepsut que tomó su nombre al convertirse en reina. Tutmosis, por el contrario, no respetó tanto la memoria de su tía al morir. De hecho, dejó que sus funerales, o sea, sus ritos funerarios, se quedasen incompletos, que era como hacer que la pobre no pudiese pasar al más allá, definitivamente. O sea, murió ya de forma bastante triste porque, si mal no recuerdo, se encontró que había padecido cáncer y una especie de infección muy dolorosa en el estómago o algo por el estilo. Y aun por encima, no podía pasar al más allá. Luego, Tutmosis se apropió de algunos de sus méritos, pues sustituyó su nombre en los monumentos por el suyo propio, como si todo lo que hubiese hecho Hatshepsut lo hubiese hecho él. Y en otros simplemente los borró, o sea que de todo lo que hizo Hatshepsut durante su vida, nos ha llegado tan solo un poco a la actualidad. El resto fue sustituido por lo que hizo Tutmosis. Él no se limitó a mantener Egipto, sino lo que hizo fue guerrear para ampliarlo. De hecho, él fue el que consiguió que Egipto se extendiese al máximo, si mal no recuerdo. Y de hecho se ganó más el apodo de El Grande como faraón de lo que hizo Ramsés II, el faraón que conoce todo el mundo y que en realidad se centró más en glorificar su propia imagen que en glorificar la imagen de Egipto. Así que bueno, Hatshepsut murió. En teoría no dejó una continuación de su linaje, aunque podemos decir que lo hizo con Hatshepsut, que tomó su nombre, y el resto del linaje de Egipto, al menos hasta el cambio de dinastía, fueron los descendientes de Tutmosis. Luego llegó uno que empezó a cagarla, cambiando a los dioses por un solo dios, pero bueno, eso ya es otra historia. Ay. Es un poco triste esta historia, precisamente por el hecho de que una mujer que en teoría hizo tanto para lo que era una mujer en aquella época, luego fuese obviada por su propio sobrino. Aunque si somos comprensivos con el pobre Tutmosis, la culpa la tuvo un poco Hatshepsut por no dejarle ejercer como rey. De hecho, si lo hubiese hecho, quizás la relación entre ellos no habría sido tan mala y podrían haber llegado a congeniar. Podría haberse casado con Neferura y quizás el siguiente faraón, el príncipe, hubiese nacido de esa unión y no de la de Hatshepsut Merit-Ra, si es que era otra persona. Bueno, como veis, la película lo deja todo de forma bastante sencilla y luego se centra en la historia que pasa en la actualidad, mientras que la historia de verdad de Hatshepsut es bastante profunda y tiene bastante chicha. Pero bueno, si me pongo a hablar de la película, como he dicho, no acabo, así que hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que, bueno, le deis a like, comentéis qué os ha parecido la película y qué os ha parecido el propio vídeo y poco más. Dale a like, suscribíos, todo el rollo ese de la campanita para que os avise YouTube de cuando subo vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! No encuentro el botón.